Buenos días, este es el webinar de Transprime Spanish Council en colaboración con Radar Consulting sobre los ecoincentivos, no solamente el marítimo, sino también otros más que nos contará hoy Ignacio Rada. Por lo tanto, Ignacio, the floor is yours os rogamos que si tenéis preguntas las pongáis en el chat o que os esperéis al final de la sesión para poder plantear las preguntas que tengáis pertinentes y así lo compartimos todo al final. ¿Te parece bien que lo hagamos así, Ignacio? Perfecto, Vale, estupendo. pues adelante, Ignacio, the floor is yours. Gracias por tu colaboración y por prestarnos tu tiempo. Adelante. Buenos días y bienvenidos a todos. Gracias Jordi y gracias Rosa precisamente por invitarnos a esta segunda edición de presentación del ecoincentivo marítimo. Y gracias a todos a los asistentes por encontrar un hueco esta mañana. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Ignacio Rada, trabajo en la empresa Iker Consulting. Somos una empresa especializada en la búsqueda de financiación y la gestión de proyectos financiados con fondos regionales, nacionales y europeos. Y bueno, pues nos dedicamos a la búsqueda de financiación y la gestión de proyectos en distintos ámbitos, en el transporte, como es el caso, o en otros como la innovación, la investigación y el desarrollo y demás. Algunos igual tuvisteis la oportunidad de asistir al seminario que organizamos en octubre acerca del ecoincentivo, justo inmediatamente después de la apertura del plazo de devengo para la contratación de los servicios que son elegibles, pero nos parecía una buena oportunidad de repetir o reeditar este seminario precisamente ahora después de la apertura del plazo de solicitud de las ayudas, que comenzó, como sabréis, el 1 de abril. Hemos preparado una breve agenda. En 20 minutos vamos a intentar bueno, dar una visión completa de este ecoincentivo, cuáles son las actividades subvencionadas, dónde encaja dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, qué impactos se espera, cuál es el alcance, los plazos y unas breves pinceladas acerca de los trámites de solicitud. Bueno, en primer lugar, hay que decir que hay que situar este coincentivo marítimo dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia que bueno, espera movilizar unos 70.000 millones de euros y que se articula en torno a 4 ejes, 10 políticas y 30 componentes. Precisamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es competente en 3 de esos componentes y hoy nos vamos a centrar en el componente 6, que es el componente que nos ocupa. Y es donde se encajan estos ecoincentivos en las inversiones sobre movilidad segura, sostenible y conectada. Podéis ver en pantalla esos fondos de 800 millones de euros reservados, dentro de los cuales se encuentran 120 millones en rojo, precisamente para los ecoincentivos para el transporte sostenible. De ahí, 60 millones irán destinados al ecoincentivo marítimo, el programa que vamos a presentar hoy. Y quizá, pues bueno, podríamos comenzar diciendo ¿qué es un ecoincentivo? Es una ayuda encaminada a impulsar el uso o la contratación de bienes y servicios que no son dañinos para el medio ambiente. Y el objetivo de este ecoincentivo precisamente es promover la mejora del desempeño ambiental y socioeconómico del transporte de mercancías mediante el trasvase del modo carretera al modo marítimo, consolidando así, incrementando la cuota modal del transporte marítimo. Como os decía, el presupuesto reservado para este incentivo son 60 millones de euros, 20 por convocatoria, que se articulará en torno a 3 años. Actualmente estamos en la primera convocatoria de 2022, habrá otra en 2023 y otra en 2024. Y se ha previsto un régimen de concurrencia simple o no competitiva. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel beneficiario que solicite la ayuda en tiempo y forma cumpliendo los requisitos, pues en principio, mientras haya fondos disponibles, recibirá la ayuda conforme a su fecha de solicitud, la fecha de entrada. Estas subvenciones tienen la consideración de ayudas de Estado en los términos que prevé el artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero están justificadas o son compatibles por lo que se establece en el artículo 93 de este mismo tratado
ya que se tratan de ayudas que responden a la necesidad de regulación de un sector tan importante como es el transporte. Vamos a ver qué es lo que subvenciona el programa. En principio, este programa subvenciona el transporte internacional de mercancías por carretera mediante la utilización de unidades elegibles, que son remolques, semirremolques y vehículos pesados rígidos, que realicen total o parcialmente su ruta por vía marítima entre puertos de la Unión Europea en cualquiera de los servicios elegibles, y siempre y cuando se lleven a cabo dentro del periodo de devengo este transporte. Que ya sabemos que para la primera convocatoria el periodo de devengo comenzó el 20 de septiembre del año pasado y ha terminado el 31 de marzo de 2023. Es decir, para que la actividad sea subvencionable, los servicios deben ser contratados dentro de ese periodo de devengo. ¿Quiénes son los potenciales beneficiarios? Los potenciales beneficiarios son las empresas o los autónomos que pagan el flete marítimo, siempre y cuando embarquen un remolque, un semirremolque o un vehículo pesado rígido. Por ejemplo, pueden ser tanto los cargadores como los transportistas o los operadores logísticos si pagan el embarque. Como vemos, pues este programa de ecoincentivo se centra así en subvencionar al agente decisor del tipo de transporte que se va a efectuar, independientemente si se trata de una persona física o de una persona jurídica o con independencia de su dimensión. Puede ser desde una gran empresa hasta una pequeña empresa. Quizá el concepto que tiene mayor complejidad es el de servicio elegible. ¿Qué es un servicio elegible? Bueno, es todo servicio que admita el embarque de unidades elegibles, remolques, semirremolques y vehículos pesados rígidos, conectando puertos situados en 2 Estados miembros de la Unión Europea que tengan origen y destino en un puerto de interés general del territorio nacional, que exista una ruta alternativa de transporte por carretera, incluso en el caso de que incluya determinados canales, el cruce de canales o estrechos, y que establezca un servicio regular con una periodicidad de al menos 2 salidas semanales, aunque hay algunas excepciones. Aquí en pantalla os muestro un ejemplo de manual de una ruta por carretera. Podría ser un servicio elegible. Vemos que parte de Valencia, del puerto de Valencia, y sigue pues una ruta por carretera de unos 2000 y pico kilómetros hasta Palermo, cruzando un pequeño estrecho, el estrecho de Messina. Bueno, pues un servicio elegible podría ser la ruta marítima alternativa, el embarque de unidades elegibles desde el puerto de Valencia hasta el puerto de Palermo. Esto es un poco lo que persigue el programa. ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado que el transporte marítimo tiene un mejor desempeño medioambiental y socioeconómico. La buena noticia es que nosotros no nos tenemos que preocupar de si el servicio es elegible o no, porque estas convocatorias del ecoincentivo marítimo son dobles, siempre incluyen una convocatoria previa para compañías navieras, para que presenten sus propuestas de servicios y hagan los cálculos del desempeño ambiental con sus buques y sus volúmenes medios de ocupación y demás. Y ya tenemos un listado de esos servicios que resultan elegibles. Este listado fue publicado con la primera convocatoria en el segundo trimestre del año pasado y son los servicios que las empresas han podido contratar, las empresas beneficiarias, transportistas, cargadores, operadores logísticos, en ese periodo de devengo que va del 20 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023. Y veis, por ejemplo, pues en este listado, que aparece recogido en el anexo 2 de las bases reguladoras, pues los puertos de servicio. Incluso hay información acerca de la mejora unitaria en términos monetarios, el porcentaje de kilómetros de trayecto de esa ruta que se ahorran, ¿no?, por dentro del territorio español, y lo que es más importante, que es el cálculo del ecoincentivo por unidad elegible. Estas cifras que veis aquí en esta columna son muy importantes para el cálculo de la subvención. Veremos después cómo tenemos que utilizarlas para hacer el cálculo. También en esta tabla podéis ver quiénes son las entidades colaboradoras: Grimaldi, Euromed, Finnlines, Brittany Ferries, Flotas Guardia,
Y estas compañías colaboradoras se presentaron en mayo del año pasado también con esta propuesta de servicios, como os decía. Y ahora, a comienzos de año, han renovado su oferta. En principio repiten todas las entidades colaboradoras y han presentado algunas pequeñas modificaciones para la segunda convocatoria. Pero bueno, por el momento no está publicada y será en breve. Actualmente está el Ministerio preparando la segunda convocatoria. Pero vamos a centrarnos en esta, que es la que nos ocupa. Bueno, veis en pantalla bueno, pues las rutas que discurren por el Mediterráneo y por el arco atlántico, uniendo, bueno, puertos de diferentes países de la Unión Europea: Italia, Francia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, por ejemplo, por mencionar algunos ejemplos. Y vamos a ver cómo se calcula el importe de la subvención, que esto es importante. La cuantía total de las subvenciones se obtienen al multiplicar el valor del ecoincentivo unitario que veíamos en esta tabla para cada uno de los servicios elegibles y por el volumen, multiplicándolo por el volumen de la actividad subvencionable. Es decir, vamos a ver cómo dependerá del volumen de remolques, semirremolques o vehículos pesados rígidos embarcados, multiplicados por ese ecoincentivo, nos dará al final el resultado de la subvención. Si os gustan las fórmulas, aquí os dejo. Este es un sumatorio, pero yo creo que vamos a verlo mejor con un ejemplo. Imaginaos que durante el periodo de devengo de la primera convocatoria, un beneficiario hace uso de los siguientes servicios elegibles. Un servicio Barcelona-Livorno, embarcando 1000 unidades elegibles. Podrían ser, por ejemplo, vehículos pesados rígidos. Y también hace uso del servicio Valencia-Savona, embarcando 500 unidades elegibles. Por ejemplo, podrían ser semirremolques. En este cálculo de la unidad elegible nunca se tiene en cuenta la cabeza tractora. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a proceder al cálculo de la subvención. La subvención devengada por este beneficiario será la suma de la subvención a percibir por el uso de cada uno de ellos. Entonces, por el servicio Barcelona-Livorno, tomamos las 1000 unidades de vehículos pesados rígidos y lo multiplicamos por el ecoincentivo asignado a esa ruta, 29,3 euros. Este importe, voy a ir hacia atrás, lo hemos sacado de esta tabla. En el servicio Barcelona-Livorno, el ecoincentivo elegible es 29,3 euros por unidad elegible. Por tanto, multiplicamos 1000 por 29,3 y sumamos al resultado de la ruta Valencia-Savona por el número de unidades elegibles, en este caso 500 unidades. Este valor de 101,2 euros lo hemos obtenido también de la misma tabla. En el servicio Valencia-Savona vemos aquí cómo tiene asignado un valor de 101 euros con 20 céntimos. El resultado, 79.900 euros. Este sería el importe de la subvención a solicitar. ¿De acuerdo? Antes de seguir con precisamente el alcance y los plazos de la solicitud, sí que nos gustaría hacer una reflexión, ¿no?, acerca de estos ecoincentivos marítimos, ¿no?, y de qué impacto o por qué deberíamos participar en este programa, ¿no? Claro, cada empresa al final pues conoce cuáles son los volúmenes de transporte que maneja y si le merece o no la pena, pues por estos importes que pueden parecer relativamente pequeños, ¿no?, por unidad elegible. Y nos gustaría, bueno, comenzar con esta frase un tanto provocadora de Janez Potočnik, que fue, bueno, comisario europeo para la ciencia y la investigación, ¿no?, en el que dice: si crees que la economía es más importante que el medio ambiente, intenta aguantar la respiración mientras cuentas tu dinero. La verdad es que, en definitiva, el ecoincentivo marítimo es una oportunidad para ir más allá de la legislación ambiental, que obliga pues, a empresas e instituciones a cumplir con ciertos estándares de calidad que protejan el medio ambiente. Yo creo que no se trata tanto de llevar a cabo una operación de greenwashing,
comentábamos el otro día con Jordi y con Rosa, sino de aprovechar una oportunidad incentivada para adoptar decisiones y medidas que tienen un impacto directo en el medio ambiente. Yo creo que no vamos a tardar en ver cómo medidas de gobernanza medioambiental son exigidas no ya tanto por la legislación ambiental, sino incluso por los propios consumidores, que van a exigir etiquetados, que van a exigir certificados de sostenibilidad de los productos que abarquen toda la cadena de valor, no solamente la compra de materias o los procesos de fabricación, sino incluso el transporte y los propios procesos logísticos, ¿no? Sabemos ya que existen etiquetas de kilómetro cero o etiquetas de productos biológicos, ¿no? Bueno, creo que es una cuestión de tiempo. Bueno, y después de este pequeño espacio para la publicidad, vamos a seguir hablando un poco del alcance de la convocatoria y los plazos, ¿no? Este es el gráfico que utiliza el Ministerio para presentar, es un calendario orientativo acerca de las 3 convocatorias que se prevén. Las convocatorias, como siempre, son dobles, porque por un lado van la convocatoria destinada a las empresas colaboradoras, que son las empresas navieras, para que bueno, pues manifiesten su interés de participar como colaboradoras y propongan servicios marítimos que después serán elegibles en la segunda fase, para que los potenciales beneficiarios de la ayuda, transportistas, cargadores y operadores logísticos, puedan solicitar la subvención. Como veis, estamos en la primera convocatoria que abrió en 2022, se publicó la primera selección para entidades colaboradoras en el trimestre 2 de 2022. En el tercer trimestre se publicó la convocatoria a la orden ministerial para beneficiarios y en el trimestre 3 y 4 se abrió el periodo de devengo para contratar esos servicios. ¿De acuerdo? Actualmente estamos en esta fase, el segundo trimestre de 2023, que es cuando podemos solicitar estas ayudas. A mí me gusta presentarlo de otra forma porque es un punto que siempre provoca algunas dudas y he preparado esta tabla para presentarlo. Como veis, está organizado en torno a 3 convocatorias y cada convocatoria tiene diversas fases. Hay una fase previa de selección de navieras y servicios. En este caso, la primera convocatoria tuvo lugar en el trimestre 2 de 2022. Después hay un periodo de devengo, que para la primera convocatoria fue entre el 20 de septiembre y el 31 de marzo de este año. Y ahora estamos en el plazo de solicitud. El plazo de solicitud se abrió el 1 de abril de 2023 y cerrará el 30 de junio de 2023 a las 12 horas. Así que bueno, nos quedan 2 meses para la tramitación. Y bueno, pues es momento de comenzar. Si estáis pensando o os estáis planteando solicitar estas subvenciones. El pago se producirá en los 2 últimos trimestres de 2023. Como veis, estamos aquí, os decía, en este momento de la solicitud de las ayudas para aquellos servicios que se hayan contratado en ese periodo de septiembre a marzo. Y también os dejo aquí algunas indicaciones. No quiero tampoco entrar en demasiados detalles porque bueno, esto podría dar lugar a otra novela. Son los trámites de solicitud. Aquí os dejo un poco las principales coordenadas, ¿no? Para que, bueno, donde hay que solicitarlo ante la sede electrónica del propio ministerio. El plazo de solicitud, como os decía, del 1 de abril al 30 de junio a las 12 horas cerrará la aplicación. ¿Para qué? Para aquellos servicios que se hayan contratado en el periodo de devengo, entre el 20 de septiembre y el 31 de marzo. Y hemos organizado la documentación necesaria para la solicitud como en 4 grandes bloques. La parte A, que es información general de la solicitud, que es un anexo en el que hay que detallar y listar absolutamente todos los vehículos embarcados, con identificación del solicitante, los servicios contratados, la facturación, el importe de la factura del flete marítimo, la fecha de pago, absolutamente todos esos datos en un Excel. Luego tendríamos el bloque P, que es documentación acreditativa de la condición de beneficiario.
con una ficha de identidad legal, una ficha de identificación financiera, una declaración responsable y una serie de certificados de estar al corriente. Bueno, si estáis familiarizados con la tramitación de subvenciones, bueno, todo esto sonará muy familiar. Después hay una parte C, que es bueno, pues una documentación acreditativa de la obligación del cumplimiento de la legislación y la política ambiental. Y, por ejemplo, pues, bueno, pues hay una declaración de no causar un daño significativo al medio ambiente mediante estas solicitudes y se ventilan mediante declaraciones responsables. Y después también hay otra documentación, los anexos. Aquí os he dejado los enlaces para que podáis echaros un vistazo. Bueno, pues para la aceptación de la cesión de datos a las administraciones públicas para la tramitación de esta subvención o, por ejemplo, pues una declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses, que podría darse, imaginaos en el caso de que además de transportistas, pues fuésemos una naviera colaboradora, por poner un ejemplo. Y bueno, pues para terminar, os he listado aquí los principales documentos de interés. Son la orden reguladora de bases, también la orden por la que se aprueba la primera convocatoria de subvenciones y, por último, una guía práctica para la presentación de las solicitudes, en las que bueno, os va guiando paso a paso qué información hay que ir cumplimentando en cada uno de los apartados en el formulario de solicitud de la sede electrónica. ¿De acuerdo? Y bueno, creo que he cumplido el objetivo de resumirlo en 20 minutos. Si tenéis dudas o queréis formular alguna pregunta. Pues felicidades por la primera parte, en serio, ¿eh? Porque has ido al clavo, ¿eh? O sea que muy bien, muy bien, muy bien. Veo que aquí hay una pregunta en el chat. Mira, de Mónica Viloria nos pregunta, buenos días Mónica, para empezar. Nos pregunta si la unidad elegible en unidades se refiere a viajes con un mínimo de 2 por semana. No. Las unidades elegibles, en términos de este programa, se refieren a los remolques, semirremolques o vehículos pesados rígidos embarcados. El tema de la periodicidad es algo que afecta más al servicio elegible, pero nosotros no nos tenemos que preocupar por eso. No es que tengamos que embarcar cosas con una determinada periodicidad. Podríamos embarcar una unidad elegible en esta convocatoria, un único remolque, y sería elegible. El tema de la periodicidad afecta a las compañías navieras y vamos a decir, la homologación de los servicios que presentaron en mayo. Tienen que comprometerse a hacer determinadas rutas en perdón, he perdido el hilo. Sí, se tienen que comprometer a hacer determinadas rutas con una periodicidad determinada y el mínimo son 2 rutas semanales. Lo que pasa es que existen algunas excepciones, pero nosotros no nos tenemos que preocupar por ello. Eso es algo que tendrán que justificar las compañías navieras. Vale. Vale, la segunda pregunta que también es de Mónica, es si los cargadores, los shippers, podemos solicitar el ecoincentivo. Para solicitarlo, si es imprescindible pagar directamente el flete a la naviera. Sí, para ser beneficiario de la subvención es necesario que el transportista, el cargador o el operador logístico haya realizado ese pago del flete marítimo. El que realiza el pago es el que reúne la condición de beneficiario. No, la pregunta es si el shipper a veces puede ir a través de un intermediario, un transitario, o puede ir a la naviera. Para ser elegible para solicitar el ecoincentivo, ¿tienes que pagar directamente a la naviera o puedes hacerlo a través de un transitario que pague a la naviera? Es decir, no sé si me refiero. ¿Puede ser a través de intermediarios o tiene que ser a través del el que hace el tráfico marítimo, que es la naviera en este caso, sin ningún intermediario? En principio, sin intermediario. En principio, sin intermediario, dices tú. Sí. Vale, tiene que ser directo a la naviera, ¿eh? Un contrato directo con la naviera que es con quien va a hacer el servicio de transporte. Eso es. Correcto. Vale. Veo que hay otra pregunta en el chat. No veo todas, veo algunas. Veo de Laura Pons. No hay ninguna ruta a Grecia. Se prevé que se incorpore en los próximos periodos. Bueno, no ha salido publicada aún el listado. En principio, las navieras colaboradoras son las mismas, pero 3 de ellas han presentado algunas modificaciones. Entonces, actualmente está el Ministerio preparando, ultimando los detalles de la próxima convocatoria y ahí es donde vamos a ver publicado el nuevo listado.
De acuerdo. No sé si habéis oído que hay alguna naviera que tenga interés en prestar ese servicio a Grecia, pero por el momento no ha salido publicado. Vale, o sea que, vale. Es curioso este tema de que el interés sale de las navieras y puede ser que, aunque haya demanda para que haya este incentivo de los cargadores o que haya la carga que lo pida, si las navieras no piden o no aplican, esto no se va a generar, ¿no? Es decir, aunque haya demanda, la Comisión lo estudia a partir de las peticiones de las navieras, no a partir de la demanda que puede haber en cuanto a los flujos que podrían existir. Claro, es que al final este ecoincentivo lo que está haciendo lo que pretende es mejorar el desempeño ambiental y Ujú. en buena parte es necesaria la colaboración de estas navieras porque son ellas las que hacen los cálculos de Ya, cómo mejora en función de los buques que van a utilizar, la ocupación media que esperan tener y de ahí obtienen, por eso se fija el ecoincentivo en esta tabla que vale, calculan las propias compañías navieras. vale. Y supongo que responderán a necesidades de mercado, entiendo, ¿no? Si hay una verdadera demanda hacia Grecia, supongo que lo habrán incorporado en el nuevo listado de servicios. Bueno, aquí podríamos hablar largo y tendido de lo que es la demanda, lo que es la oferta, lo que pide la demanda y lo que la oferta ofrece, y si además se corresponde con lo que los barcos que van a poner para hacer estos servicios. Es decir, ya no entraremos en esta discusión hoy, perdona, discusión, debate, porque nos llevaría, es un tema de encaje filosófico un poco y de marco un poco complicado, pero bueno, entiendo que de alguna manera se tiene que enfocar y la manera que se enfoca es esta y esta es la que es y ya está, no hay más, ¿no? También es importante lo que has comentado antes, la pregunta que ha hecho Mónica, de que es imprescindible que se contrate directamente a la naviera, no a través de un intermediario. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si operamos a través de operadores logísticos, el incentivo no lo podemos conseguir. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Vale. No sé si hay alguna pregunta más, no veo ninguna más por aquí, tampoco veo ninguna mano levantada. Si quieres pasar a la segunda parte de momento y así, si salen algunas preguntas más de este tema, pues después ya De acuerdo. lo No, situaremos, si te parece bien. no obstante, me gustaría insistir en que Ah, si por surgen favor, claro que sí. algunas dudas o cualquier cosa, que no tengáis ningún problema en enviarme un correo electrónico. Por correo electrónico yo creo que somos eficaz porque a veces viajando podemos atender las consultas que puedan surgir. No tengáis ninguna duda en escribirnos. Y pasamos a la segunda, como decía Jordi, ¿Mm? el segundo de los programas que queremos comentar, que queremos presentaros hoy. Voy a ver que sea la correcta, efectivamente. Em, Se trata del programa de modernización de empresas privadas de transporte de viajeros y mercancías por carretera. Se trata de un programa que tiene un enfoque diferente y, bueno, pues sin más, voy a comenzar. Este sería un poco el programa que hemos presentado. El funcionamiento es diferente, el concepto de ayuda también. Y bueno, también en 20 minutos vamos a intentar daros un pequeño vistazo para que veamos dónde encaja este programa. Es también dentro del componente 6. Mira, solamente un segundo. Veo que nos hemos encallado en la presentación, ¿eh, Ignacio? Estamos Sí, con contacto todavía. No sé si tienes una segunda presentación para esto. sí, estoy en una segunda presentación. Ah, no, estamos viendo solamente la primera presentación al final de todo, donde pone contacto. Pues un segundo, perdonadme. Todavía parece que no me he despertado. Vamos a ver. Aquí estamos, sí. Vale, después veo que hay otra pregunta por aquí también que me han enviado directamente, también me acaban de enviar, que es si se publicará la lista de beneficiarios. Espera, que acabo de perder ahora con la reconfiguración de la pantalla. Perdón. No, no, hombre, no, he perdido todo mi set. Espera, que voy a buscar el chat. Ya lo encuentro. Vale. También me preguntan si se publicará la lista de beneficiarios e importes por saber si los transportistas que los shippers contratamos lo reciben o lo solicitan. Es decir, se publica una lista de beneficiarios y de importes. Lo digo porque para saber si los shippers con los proveedores de transporte que contratamos están dentro de esta lista de incentivos de solicitudes, de beneficiarios, de impulso de todo este paradigma. Ujú. Es una buena pregunta. En teoría sí se suelen publicar los listados, y en otros programas se están publicando, pero bueno, esta es la primera convocatoria. Todavía no hay beneficiarios o no ha cerrado el periodo de solicitud, con lo cual
Yo entiendo que sí, pero eso es una pregunta para el Ministerio que no tengo ningún inconveniente en trasladar. Voy a trasladarla al Ministerio y, bueno, os informamos si queréis, Perfecto, pues porque lo sí. desconozco. ¿Mm? Vale, perfecto. Pues si lo puedes preguntar y así también Mm. puede ser la guía también a veces porque lo que decíamos antes, ¿no? Si la demanda no se escucha directamente porque, por lo que sea, ya no entro en el encaje filosófico del tema, pero se estima que la demanda es la oferta que va a ofrecer el servicio para hacer alguno de los servicios, entonces también es importante para la demanda, en este caso los cargadores, saber qué transportistas o qué navieras o quiénes se acogen a esto para poder operar con ellos también. También es una manera de Mm. estimularlo, de incentivarlo, ¿no? O sea que Mm. si no es de una manera activa, puede ser de manera pasiva también, ¿no? Observando quién se beneficia y activa estos ecoincentivos para ir a ellos a que todo funcione de otra manera, ¿no? O sea que Efectivamente. creo que nos Bueno, lo pues voy a trasladar esta consulta al Ministerio. Entiendo que sí. En fantástico, otros programas similares se están publicando las listas de beneficiarios, ¿no?, de la subvención. fantástico. Vale, pues adelante con la segunda parte. Perdona que te he cortado antes. En absoluto. Em, bueno, se trata del programa de modernización de empresas privadas para la adopción de soluciones tecnológicas y vemos que también encaja dentro del componente 6, pero en este caso, en lugar dentro de estos 120 millones, aquí estos 110 millones de transferencia a las comunidades autónomas, precisamente para impulsar la modernización, la digitalización y la sostenibilidad del transporte y sus empresas. ¿De acuerdo? Vamos a ver que este programa tiene lo que llamamos, bueno, una gobernanza diferente, funciona de otra manera. En este caso, el Ministerio de Transportes lo que ha hecho ha sido, bueno, dotar a las comunidades autónomas, ha hecho una transferencia de 110 millones de euros de los fondos europeos a las comunidades autónomas. Tras la recepción de este dinero, las comunidades autónomas están convocando sus respectivas ayudas, ¿m?, basándose en las bases reguladoras que ha editado el Ministerio. Y vamos a ver cómo ha quedado esta transferencia de fondos. Aquí en pantalla os muestro cómo se han distribuido las ayudas, estos 110 millones de euros en cada comunidad autónoma. Bueno, utilizo la denominación comunidad autónoma o ciudades autónomas también, incluyendo Ceuta y Melilla, ¿de acuerdo? El criterio de distribución territorial de los fondos se ha fijado en la Conferencia Nacional de Transportes, que se celebró el 6 de julio de 2022 y ha quedado de la siguiente manera. No os fiéis de la longitud de la barra, eso depende nada más de la denominación oficial de la comunidad autónoma. Si os fijáis por importes, en primer lugar está Andalucía, en segundo lugar Cataluña y en tercer lugar la Comunidad de Madrid. Es un criterio en función de la población. Y ahora son precisamente, bueno, las comunidades autónomas las que tendrán que convocar sus respectivas ayudas en sus diarios oficiales. ¿Quiénes son los destinatarios últimos? Vamos a ver todo esto, ¿eh? ¿Quiénes son los destinatarios últimos? Son autónomos y pequeñas y medianas empresas. Aquí son pymes. Aquí las grandes empresas no pueden acceder. Y son empresas, pues, de transporte, dedicadas al transporte de viajeros por carretera o empresas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera y por tanto incluyen a operadores, cargadores y transportistas. Se trata de conseguir la interoperabilidad de los sistemas y los procesos de los diferentes actores que están involucrados en el transporte de mercancías y por tanto, bueno, pues se han incluido también a operadores, cargadores y no solo a las empresas de transporte, ¿no? Como veis, el beneficiario, el destinatario último, puede ser tanto un autónomo como una pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es el objetivo de esta ayuda? Es bueno, incrementar la eficiencia de las empresas y del sistema de transporte de carretera mediante la digitalización, la sostenibilidad, la conectividad, la renovación de los sistemas y la introducción de nuevas tecnologías. Y vamos a ver que, bueno, una vez que las comunidades autónomas publiquen estas ayudas en sus respectivos diarios oficiales, los beneficiarios tendrán de plazo hasta el 30 de junio de 2024 para solicitarlas. ¿Y ante qué instancia tienen que solicitarlas? ¿Ante qué administración? No tienen que solicitarlas ante el Ministerio, sino ante la sede de la comunidad autónoma en la que tengan su residencia fiscal.
Esto es importante. Y nuevamente las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. Por eso es mejor, bueno, pues cuanto antes se solicite, pues más oportunidades, ¿no? Bueno, ¿de qué servicios estamos hablando o de qué soluciones estamos hablando? Los destinatarios de estas ayudas podrán solicitar hasta un máximo de 2 soluciones de modernización de entre las establecidas para su tamaño y tipo de actividad, ¿no? Bueno, en principio vemos aquí este catálogo, como son pues, gestión de documentos de control electrónicos, sistemas de tacógrafo inteligente de segunda generación, integración de documentos de control electrónicos en los sistemas de gestión, implantación de sistemas de planificación de recursos empresariales, implantación de sistemas de ayuda a la explotación o actualización de estos sistemas, ayudas a los servicios de transporte de viajeros, implantación de aplicaciones para reclamaciones por medios electrónicos o mejora de sistemas de ticketing. Pero vamos a ver que, bueno, ya decimos que se pueden solicitar como máximo 2 de ellos, pero aquí va a influir también el tamaño y el tipo de actividad. No todas las empresas de transporte de viajeros y de mercancías pueden solicitar cualquiera de ellos. Vamos a ver que en el propio anexo de la, de la orden reguladora figuran que, por ejemplo, pues los titulares de una autorización de transporte público de mercancías para vehículos o conjuntos de vehículos de más de 3,5 toneladas pueden acceder a los 4 primeras soluciones. Es decir, aquí abajo tenéis la leyenda, gestión de documentos de control electrónicos, sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación, integración de documentos de control y demás. En cambio, un titular de una autorización de transporte público discrecional de viajeros en autobús, pues podría acceder a las 2 primeras y a estas últimas, ¿no? Veis que es importante que en función de la autorización de transporte que disponga, a lo que se dedique, o incluso del volumen, ¿no? Por ejemplo, el titular de una autorización de transporte público de mercancías habilitante para hacer transporte con vehículos de hasta 3,5 toneladas de masa máxima, pues no puede acceder a un sistema de tacógrafo inteligente de segunda generación. ¿De acuerdo? Es importante que tengáis esta tabla presente, pues para saber a qué tipos de servicios podemos acceder. Y también es importante la dimensión o el volumen, como decíamos, ¿no? Una empresa, por ejemplo, titular de una licencia de transporte de viajeros en autobús que solicite una ayuda para la implantación, una combinación de un sistema de tacógrafo inteligente y lo combine con sistemas de conteo de pasajeros cuando disponga de más de 10 vehículos, por ejemplo, pues podrá acceder a la subvención máxima. Es decir, que el importe de la ayuda va a depender también un poco del volumen, del número de vehículos en algunos casos o del número de empleados en otros. ¿Vale? Y aquí tenéis los importes. Por eso se dice que en el mejor de los casos estas ayudas pueden llegar hasta 25.000 euros, pero va a depender mucho de la dimensión y del segmento de la empresa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que yo creo que sirve para ilustrar, ¿no? Imaginaos una empresa de transporte de viajeros por carretera, que es el destinatario último, que quiere implantar un sistema de tacógrafo inteligente. Bueno, solicita la ayuda, la empresa lo que hace es recibe un cheque, moderniza, con la cantidad concedida en función del número de vehículos de los que disponga, y busca una empresa tecnológica adherida, que es el proveedor de soluciones, para que le dé que provee de los sistemas, realice la implantación de la solución y demás. Una vez concluido el trabajo de modernización, la empresa beneficiaria de transporte cede el cheque moderniza al proveedor de soluciones tecnológicas y en caso de que hubiere, pues le abona algún importe que no esté cubierto por el cheque. Y después es el proveedor de los servicios tecnológicos el encargado de justificar la ayuda y bueno, pues tramitar toda la justificación y recibir el dinero de la administración de la comunidad autónoma que corresponda. Vamos a ver un poco con detalle. Decís, bueno, esto puede ser un pequeño lío porque, claro, al final es el ministerio el que dota de fondos a las comunidades autónomas que son las responsables de tramitar todo esto, ¿no? Bueno, pues para facilitar la gestión de las ayudas, el ministerio ha hecho muy buena labor bueno, compilando este mapa interactivo en el que se puede comprobar
bueno, pues qué comunidades autónomas han ido publicando estas ayudas a fecha 2 de mayo, antes de ayer, que fue cuando lo he comprobado, estaban publicadas estas 6. ¿De acuerdo? Este mapa interactivo está accesible en la página del Ministerio y si clicáis por ejemplo, en las ayudas del País Vasco, bueno, pues se despliega el anuncio de la convocatoria correspondiente para aquellas empresas, los destinatarios últimos de las ayudas que tengan su domicilio fiscal en esta comunidad autónoma. Bueno, pues pueden acceder aquí a la orden reguladora y también a la sede electrónica regional ante la que hay que hacer la solicitud. Bueno, en principio, claro, estos contenidos, como veis, están vinculados en este mapa interactivo, pero al final son las comunidades autónomas las últimas responsables de la información que aparece por detrás. Y el contenido de la sede electrónica obviamente dependerá de cada comunidad autónoma. Y aquí os he puesto únicamente 2 ejemplos, la del País Vasco y esta sería la sede electrónica de la región de Murcia, que también ha publicado ya su convocatoria. ¿De acuerdo? Pero creo que es una herramienta muy útil y muy práctica para la tramitación. Bueno, como os decía, ¿qué sucede tras la solicitud? Bueno, pues una vez que la empresa destinataria última ha hecho la solicitud, se resuelve, se concede el cheque moderniza por la cuantía que corresponda en función de, como os decía, el tamaño y el tipo de actividad. Lo hemos visto en esas tablas. El destinatario último, a partir de ese momento, pues deberá contratar alguna de las soluciones de modernización, formalizando acuerdos de prestación de soluciones de modernización con unos proveedores que están previamente adheridos al programa. Es decir, únicamente se podrán seleccionar para recibir la subvención a aquellos proveedores que están homologados por el propio ministerio, que se han adherido al programa. Fijaos otra vez nuevamente, dependiendo del tipo de licencia o de autorización para el transporte, el tipo de actividad y también dependiendo del segmento al que pertenezcan, por su dimensión, podrán acceder a unos servicios y a determinados importes. Este sería el listado al que podéis acceder. Este es el listado de proveedores de soluciones de modernización. Está publicado en la página del Ministerio y bueno, pues podéis filtrar por el nombre del proveedor, por la comunidad autónoma donde presta sus servicios o incluso pues por el tipo de servicio que se va a contratar. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues tendríamos este proveedor que presta sus servicios en la categoría 1 de gestión de documentos de control electrónicos. Únicamente se puede recibir la subvención en el supuesto de que se contrate a estos proveedores. No se podría contratar a un proveedor ajeno externo a estos que están homologados en la página del Ministerio. Bien, como veíamos, una vez concedida la subvención, el destinatario último debe formalizar el acuerdo de prestación con uno de estos proveedores. El pago de la prestación se realizará por el destinatario último mediante la cesión al proveedor de la parte del cheque moderniza asociado al acuerdo suscrito y, si fuera el caso, pues el abono de la parte correspondiente a los costes que no están subvencionados. Tras la prestación de la solución de modernización, el proveedor deberá presentar la justificación en el plazo de 12 meses desde la concesión en nombre del destinatario último. Por lo tanto, vemos que en cualquier caso se deberá realizar antes del 30 de abril de 2026, que esa es la fecha última. Es cierto que las comunidades autónomas puede que en sus órdenes reguladoras amplíen este plazo máximo de 12 meses, podría darse el caso, pero siempre deberán estar justificadas antes del 30 de abril de 2026. ¿De acuerdo? Y bueno, pues es un programa que quizá tiene bueno, pues esa pequeña complejidad porque es el Ministerio el que aprueba las bases reguladoras y después son las comunidades autónomas las que convocan las ayudas y tienen sus propias órdenes que regulan o que pueden adaptar ligeramente estos plazos. Pero este sería básicamente el funcionamiento de este programa de modernización de empresas de transporte. No sé si tenéis alguna duda, queréis hacer alguna consulta.
Ahora mismo no veo ninguna pregunta aquí en el chat, tampoco no veo, no veo que que los participantes tengan preguntas. Yo sí que tengo una para mí y conecta con la última que hemos hecho, que se ha planteado antes al final de, del ecoincentivo anterior, ¿no? Que para mí es el tema básicamente de si los shippers y la demanda sabe qué transportistas tienen o aplican este tipo de ecoincentivo, podría ser más fácil para los shippers ir a los transportistas que utilizan el ecoincentivo. No solamente por un tema económico, sino también por un tema medioambiental, de mejora del flujo, de apoyo de toda la iniciativa, ¿no? Por lo tanto, aquí en este sentido, desde la demanda podemos estimular que esto ocurra reforzando los puntos donde haya demanda, ¿no? Demanda, donde el transporte aplique para esta segunda parte, ¿no? Entonces, y entonces está mirando que había otro tema aquí en el chat. Para mí es incluso en el momento en que esté pasando todo el ecoincentivo, porque dices que la finalización para el plazo es el 26 de abril de 2020. Ese es el último plazo de justificación. Las ayudas estarán abiertas, los solicitantes podrán solicitar sus ayudas hasta aquí teníamos el plazo de solicitud va a ser, aunque recupere, me estoy liando con las pantallas. Bueno, no pasa nada. Me parece que has dicho 2026, porque cuando has dicho Ese es, abril. ese es el plazo de justificación, pero el plazo de Vale. solicitud es el 30 de junio de 2024. Ese es, 2024. ese es el Vale. plazo para solicitar las ayudas por parte de los destinatarios últimos. Pero luego es verdad que existen ciertos plazos. Tened en cuenta que una vez que se concede el cheque moderniza, la empresa beneficiaria tiene un plazo de 3 meses para contactar a un proveedor de soluciones desde el listado que está publicado en el Ministerio. Y bueno, después existe todo un plazo de hasta 12 meses para la implantación y justificación de la subvención. Esa justificación, implantación y justificación, la tiene que realizar el proveedor de soluciones tecnológicas, no el destinatario último. El destinatario último únicamente tiene que solicitar la ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, esos son esos plazos en los que se tienen que mover. Solicitud hasta el 30 de junio y, como mucho, bueno, podríamos decir, algunas comunidades autónomas pueden ampliar determinados plazos, sobre todo de justificación, pero en cualquier caso, la justificación final en 2026. Vale. No, lo digo porque a veces el branding también atrae más, ¿no? Es decir, saber qué está ocurriendo durante el momento, quién está aplicando, quién está subvencionando todo esto. No sé si es algo que lo tienen previsto desde el ministerio o porque entonces también puede concentrar más la demanda de los cargadores en dirigirse directamente a los operadores de transporte que aplican directamente el ecoincentivo. Ya no digo por un tema solamente económico, sino por un tema de mejora del flujo y mejora medioambiental, porque al fin y al cabo es lo que se persigue, ¿no? Más allá del coste económico, pero que la eficiencia sea entera, ¿no? O sea que. Efectivamente. Efectivamente, yo creo que aquí voy a trasladar esta pregunta también al Ministerio. Es interesante esa publicación de quienes resultan Sí, beneficiarios, ¿no?, de la ayuda y, bueno, pues porque, como dices, no solamente porque puedan ser, puedan recibir esta ayuda económica, sino porque efectivamente con la implantación de estas soluciones serán socios, ¿no?, canalizan. más eficientes y que Claro, canalizan toda la ayuda y todo en un mismo canal para eso es. reforzar quién se arriesga a aplicar todo esto, ¿no? Es decir, en el fondo es el premio al riesgo, tiene premio, ¿no? Por lo tanto, es quien se mueve y hace algo, recibe premio. Por lo tanto, se trata de eso, ¿no? Que si, lo digo porque esta transparencia es importante muchas veces, ¿no? De que se sepa, se pueda saber, porque así puede concentrar el esfuerzo y reforzar la actividad la actividad básicamente de mejora del transporte sostenible, ¿no? O sea que esto es importante. No veo ninguna pregunta más por aquí. No sé si hay algunas preguntas más. Me parece que no hay ninguna más. Pues lo que sí que podemos hacer es, en todo caso, bueno, en primer lugar, agradecerte, Ignacio,
la claridad con lo que explicas y la facilidad con lo que lo haces, parece que yo podía pedir Coincentivos cada día, porque parece que es muy fácil tal como lo cuentas. Y te agradezco que lo simplifiques tanto, porque es muy complicado comprenderlo, ¿no? Es muy de agradecer una mente y un discurso tan claro y tan simple, porque así ayuda mucho a simplificar y a ver el proceso en el que puedes apuntarte o no, ¿no? Gracias, gracias, Jordi. Lo intento. Reconozco que a veces Lo haces, lo haces, lo tanta haces. novela de caballerías puede No, acabar no, no. como el Quijote, pero No, lo haces, en serio, muchas gracias. Y lo que sí queremos era compartir el vídeo de la grabación de hoy, os avisaremos también, te avisaremos a ti en el canal de Transparency Management Council de YouTube, cuando esté publicado, que será mañana o durante esta tarde. Y si hay preguntas, pues que nos las trasladen a nosotros o a ti directamente y contestaremos este tema de la transparencia que es importante. Por lo tanto, estamos en contacto y en función de lo que vaya ocurriendo, pues vamos desarrollando más ejes de colaboración. Por tanto, muchas gracias a Ignacio, gracias a los asistentes y a la atención y por lo tanto estamos en contacto. Hasta pronto. encantado, hasta cuando queráis. Gracias a todos. Gracias.